golpe de la derecha. Lo que no pudo la derecha ganar a través de los votos, lo hizo por una vía institucional, pero con muchos reparos, ¿no? Yo te preguntaba, Jorge, ¿en cuánto de lo que pasó hoy en Brasil tiene la culpa Dilma Rousseff? Porque una Dilma que cuando inicia su segundo mandato da un viraje a la derecha en sus políticas económicas, ¿no? Gato, y te agrego que Temer fue su candidato a vicepresidente. Era su vicepresidente. Bueno, me parece que el resultado obviamente es más responsabilidad de quienes lo hicieron, o sea, de la oposición que se juntó, de los que abandonaron el sistema político de Brasil es complejo, es mucho más federal que el nuestro, hay muchos partidos locales, es decir, todos ellos abandonaron. Ahora, ella tiene una decisión muy importante que evidentemente, mirándola en perspectiva, ha sido un grave error, que es decide tomar un poco el programa de la oposición, que era un programa más neoliberal, un programa de derecha, lo nombra a Levy como gran ministro de Hacienda, y entonces toma, pensando que un poco de ajuste viene bien, y después arrancamos. Porque yo lo llevo al caso argentino 2011, cuando Cristina es reelecta, con la corrida bancaria que le hacen a los pocos días, y cuando le pedían la sintonía fina, el ajuste. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si Cristina cedía a esos pedidos de la derecha, no? Bueno, hubiera tenido un resultado parecido. Es decir, lo que sucedió es que ese presunto pequeño ajuste para tomar impulso se transformó en lo que suelen transformarse los ajustes, en un proceso recesivo grave, con aumento del desempleo, con crecimiento de la inflación, y eso se desató un malestar grande en la sociedad y produjo dos efectos. Uno, no paralizó, pero hizo perder entusiasmo a la propia base del PT, que es una base combativa, sindical, de movimientos sociales, del movimiento de los sin tierra, del movimiento de los sin techo. Toda esa fuerza quedó con pérdida de iniciativa, quedó en una situación más mala. También, ¿no? Y al conjunto de la población resulta que lo que habían avanzado en los años anteriores, en los 8 años de Lula y en los 4 años de Dilma, empezaron a perder. Entonces aquellos que habían salido de la pobreza empezaron a encontrarse con un estancamiento y con un retroceso. Y eso es tradicional, es muy difícil que sectores sociales que han logrado avanzar acepten con tranquilidad un retroceso. Dilma cometió ese que creo que fue un error político. ¿Se separó mucho políticamente de Lula ella también? No, de Lula no. Lula mantuvo un acercamiento grande, hizo un gran esfuerzo, pero sí ella tuvo una distancia creciente con las bases del PT, porque hay que recordar que Dilma no viene del PT. Dilma viene del Partido Terrorista de Brasil, del viejo partido de Brizola y del sur. Entonces fue una recién llegada que en la campaña del 2 se acerca y se incorpora al PT. Entonces no tenía la fidelidad de las bases. Ese creo que fue un error grande. Y un segundo error, un segundo problema que creo que hubo, es que esto que ella dijo en estos últimos días, acerca de la posibilidad de buscar una reforma que permita cortar el mandato y llamar a elecciones generales, creo que esa iniciativa la tomó demasiado tarde. Es cierto que dentro del PT fue debatido si convenía o no, pero lo cierto es que cuando ella lo anuncia ya creo que es demasiado tarde. Y entonces una medida que daba una perspectiva. ¿Por qué? Porque bueno, muy bien, ha salido Dilma. Hay que destacar que no le dieron los 8 años de inhibición política, con lo cual vuelve a ser una figura... Eso fue curioso también, ¿no? Bueno, es que yo creo que es un poco de la cola de paja, ¿no? Es increíble, porque la votación tengo acá, fue 61 a 20, y después 42 para no darle la inhabilitación política. O sea, muchos de lo que... No se atrevieron. No se atrevieron a eso, eso es insólito. Ahora la dejan entonces como figura política, importante. Estará dañada, estará limitada, pero lo cierto es que es una figura política importante. Ahora lo que viene es que teóricamente Temer deja de ser un presidente interino y tiene que gobernar hasta el 31 de diciembre del 2018 y en octubre... ¿Podrá gobernar durante 2 años y medio? Hay dos problemas que debe enfrentar. Uno es el que creo que tú haces referencia, que es qué grado de conflictividad social va a haber ante una base del PT y una base social y sindical. Ahora este domingo hay elecciones municipales, ¿no? Que siente que la han sacado del gobierno ilegítimamente. Con un empujón, digamos, ilegítimamente. El tema económico. Y el segundo tema es que
hay muchas posibilidades de que Temer sea denunciado y tenga cuestiones judiciales mucho más serios que los de Dilma. Entre otras cosas, hay expectativa acerca de Odebrecht, que es uno que ha... El empresario. Que es el gran empresario que está preso y que él podría decir cosas que involucren a Temer, con lo cual esto podría ser mucho más endeble su situación. ¿Y a Lula? Lula también. Yo creo que a Lula, o sea, a mí me parece que la estrategia de sacar a Dilma es para terminar con el gobierno del PT. Me parece que el mensaje es 12 años ya es suficiente, 16 es demasiado y 20 no lo vamos a hacer. ¿Usted se imagina una fórmula Lula-Dilma para la próxima elección? No, yo creo que no. Lula es el gran candidato del PT, es el que está mejor posicionado. Pero no puede verse salpicado también por el escándalo del Lavallato. Pueden atacarlo. Yo creo que yo creo que van a tratar de hacerlo antes. Yo creo que le han sacado a Dilma en buena medida para que Lula no pueda ser candidato. Y la forma de que no sea candidato es que quede envuelto en una cuestión de ahora, Jorge, donde hay con esto de las declaraciones con beneficio, es una suerte de sálvese quien pueda. Claro. Ahora, Lula lo que sí tiene que hacer para ganar las elecciones, en Brasil no se gana solo, el PT no gana solo una elección, ningún partido. O sea que él tiene que reconstruir un marco alianza, porque la derrota en las cámaras es resultado de que esa alianza se rompió. Se habían roto. Obviamente con el PMDB, ¿no es cierto? Ahora, Jorge, ¿cuánto hay, crees vos, de cierto en esto que muchos sostienen, que hay una nueva reacción de la derecha para terminar con todo vestigio de populismo en América Latina? O de Estados Unidos metiendo nuevamente la mano en América Latina. Bueno, muy mal no les está yendo, digamos. Yo creo que hay un poco de todo. Es decir, me parece que los gobiernos nacional populares, progresistas, de izquierda, como uno quiera llamarlos, hicieron un gran avance y tuvieron una serie de objetivos. Esos objetivos, en parte después creo que se estancaron o se volvieron más deslucidos, aparecieron problemas y también cambió la coyuntura internacional, que se hizo más difícil. Los sectores de derecha tradicionales que habían quedado muy arrinconados y que en general tenían una expresión en el poder económico y una expresión en los grandes medios de prensa, por eso tuvimos en tantos países conflicto entre los grandes medios de prensa y los gobiernos muy populares, de mucha votación popular, recuperaron una capacidad de competencia electoral. Eso llevó al triunfo en la Argentina, pero llevó a una elección muy reñida en Brasil y eso está siguiendo en otros países. Hay una etapa distinta entonces. Ahora, esa etapa distinta está acompañada, sí creo, por grupos poderosos, económicos, mediáticos, parte del aparato de la Administración de Justicia y ciertamente fuerzas externas que están tratando de terminar con... A mí me parece que el problema no es el populismo, el problema es, mirándolo desde afuera, mirándolo de una gran potencia hegemónica que es Estados Unidos, por ejemplo, respecto a la región, me parece que el objetivo es disminuir o terminar con los grados de autonomía en las decisiones. Claro, realinear de lo que se trata es de realinear un poco. Es interesante, en el 2013 Estados Unidos definió que su prioridad estratégica es el Mar de China. La sacó del Medio Oriente y la llevó al Mar de China por todo lo que sabemos, China, Japón. Y mirando el Mar de China, yo creo que descubrieron que el segundo socio comercial de toda América Latina era nada menos que China. Entonces estaban buscando allá lo que tenían que ver acá. Y me parece que hay, sí, una renovada iniciativa de todo tipo, económica, política, mediática y de todo nivel, para tratar de reordenar políticamente un continente con menos autonomía y más disciplinado a los intereses de Estados Unidos. Ahí están puestas las responsabilidades un poco en el afuera, digamos, Estados Unidos, los grandes medios, la justicia, la oposición interna de cada país. ¿Qué autocrítica tendrían que hacer los movimientos populares de América Latina ante la evidencia concreta de que en Argentina perdieron la elección, en Brasil sacrificaron en la base política hasta llegar a esto, y en otros países están a punto de irse? En Venezuela es cuestión parecida. Son varias. Yo creo que una reflexión autocrítica tiene que tomar varios aspectos. El primero y más importante me parece que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Nosotros en los países salimos del neoliberalismo duro, pero nos ha resultado difícil construir un modelo distinto de desarrollo sustentable. Yo creo personalmente que el gran déficit de eso
es lo limitado de la integración. Creo que sin mayor integración regional no se puede construir un modelo de desarrollo sustentable con cadena de valor integrado que tenga la espalda para aguantar las enormes presiones que se dan en este mundo globalizado. ¿Y cómo sobrevive, por ejemplo, Evo Morales? ¿Cómo sobrevive Rafael Correa? Bueno, hay que mirarlo. Bueno, Uruguay es distinto. Con sus diferencias, por supuesto. Sí, pero es distinto. Veamos que Evo Morales, por ejemplo, tiene un manejo de la economía mucho más radical que el nuestro. El sentido radical no argentino. Pero también es mucho más ordenado, ¿no? Es decir, los dos famosos superávit los ha mantenido a toda fuerza. Sí, prácticamente. Pero todos tienen negocios allá también. O sea, no, yo creo que ha hecho una cosa mucho más ordenada con una economía que venía de muchísimo más atrás. Y además tiene un hecho político extraordinario que es una verdadera revolución, la incorporación de esa masa de población indígena al sistema político. Sí. Es un éxito extraordinario de ahora, además del tema del modelo de desarrollo, que creo que es importante, creo que también hay asuntos políticos. Estamos viviendo un mundo en donde los liderazgos fueron casi todos liderazgos construidos desde el Estado, o sea, liderazgos más entonces verticales, con más disciplinamiento de la iniciativa del Estado, y me parece que estamos viviendo en sociedades que reclaman mayor horizontalidad y mayor participación. Total. Y eso ha sido, creo yo, un déficit político de nuestros procesos en distintas partes. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un lujo tenerte y el análisis que nos has realizado. Bueno, Berco, para cerrar... Para cerrar, una sobre el estribo. Hoy el Fondo Monetario reunió a su directorio ejecutivo, que encabeza Christine Lagarde, la directora ejecutiva, y avisó que está viendo con buenos ojos las estadísticas del INDEC del nuevo gobierno, del INDEC de Mauricio Macri, y que en noviembre, en caso de sostenerse esta mejora que ve en los índices argentinos, que empiezan a reflejar mejor la realidad, levantaría la moción de censura que pesa sobre la Argentina precisamente por manipular estadísticas desde hace más de 7 años. Pero eso fue el fondo en su faceta técnica. Lo otro que tiene que ver con los organismos multilaterales fue la presencia en Argentina, y ni más ni menos que en el Banco Central, del economista jefe del Banco Mundial, Augusto de la Torre. ¿De qué fue a hablar el economista jefe del Banco Mundial? Bueno, de las perspectivas para la Argentina, de las perspectivas para la región. Dijo en un reportaje con el Portal de la Nación que le pone muy buena nota al gobierno de Macri, y además criticó los sistemas jubilatorios de reparto, ponderando los sistemas privados de jubilación por capitalización, como el de las AFP chilenas, que justo que están en la debacle. Justo el gobierno chileno lo quiere reformar. El otro día hubo 1 millón de personas que vayan a ver las calles de Chile, 1 millón de personas protestando contra el sistema chileno. Lo trajo el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Son increíbles. Vuelve todo, vuelve el fondo, van a querer volver las FJP. Lo del fondo respecto a las estadísticas lo comparto. Me parece que el que hayamos podido mostrar hoy la caída de la industria, de la construcción, habla de que efectivamente el INDEC está reflejando. Pero necesitas que te avale el fondo. Pero necesitas que te avale el Fondo Monetario. El Fondo Monetario para las estadísticas es la autoridad que todos los estadísticos tienen, además del Instituto Internacional de Estadística. Otra cosa son las recomendaciones de política económica. Del fondo fueron siempre un desastre. Pero en lo técnico, los manuales que estudian los que hacen estadística son manuales. Bueno, ahora se viene la revisión igual. Bueno, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado en este minuto 1. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar con la realidad, No permitas que otro no te lo muestren, acá te lo mostramos, la realidad en crudo diariamente. Gracias por acompañarnos como siempre, y ya siguen en la continuidad periodística con Roberto Navarro y el Destape TV.